Muy buenas noches, mis apreciados y queridos hermanos y amigos. Son bienvenidos a la continuación de esta serie, El Santuario, la sombra de la cruz. Hoy con una temática supremamente novedosa y muy interesante. Gracias por conectarse con nosotros. Y como ya nuestra costumbre, vamos antes de abrir la palabra de Dios a pedir que el Santo Espíritu nos acompañe, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para entonces poder nosotros trazar su palabra. En donde ustedes están asumiendo una actitud de oración, nos acompañan. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre y tu persona sean santificadas y honradas por siempre. Gracias por esta linda oportunidad de poder estudiar una doctrina tan importante como es la del santuario. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, sea nuestro maestro, sea nuestro compañero para poder entender todos estos detalles del plan de salvación. Y lo estamos pidiendo en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, tal como habíamos anunciado, esta noche vamos a comenzar un tema que nos va a abordar 2 domingos, las vestiduras sacerdotales, parte 1. Quiere decir que el próximo domingo vamos a continuar con este tema porque es bastante amplio, hay mucho detalle que comentar y que tiene bellísimas lecciones espirituales para nosotros. Hablemos un poquito sobre el origen del sacerdocio, porque como vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales, obviamente vamos a hablar del sacerdocio, aunque dentro de 15 días vamos a hablar exclusivamente sobre el sacerdocio, pero hoy vamos a hablar de sus vestiduras. Vamos a, como primera medida, a leer lo que nos dice Cristo en su santuario, el Espíritu de Profecía, en su página 34 y su párrafo 2, sobre el origen del sacerdocio. Y a la letra dice así: en virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario, o sea, para el sacerdocio. En tiempos anteriores, cada hombre había sido sacerdote en su propia casa, o sea, los patriarcas. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor, el primogénito. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor apartó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Mediante este señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haber cumplido fielmente su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando el resto de las tribus apostataron al rendir culto al becerro de oro. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón y sigue diciendo: este y sus hijos, Aarón, fueron los únicos a quienes se les permitió oficiar ante el Señor. Al resto de la tribu se les encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los utensilios sagrados hasta que estuviesen cubiertos. Cuando el santuario necesitaba ser movilizado, había ya una especie de cubiertas azules y encima de cueros de tejones para cubrirlos, todos los muebles para poderlos transportar. Entonces nadie podía verlos. La tribu de Leví no la podía ver, solo Aarón y sus hijos. La familia de Aarón eran los únicos que entraban entonces al tabernáculo, y cuando se desarmaba eran los únicos que podían preparar todo eso para el transporte. El transporte sí lo hacía el resto de la tribu de Leví.
Incluso, como vamos a ver en un tema posterior, habían varias familias dentro de los levitas y tenían asignados servicios muy específicos. Pues bien, entonces, lo que antes hacía un patriarca, después su hijo mayor, ahora lo va a hacer la tribu de Leví, la familia de Leví. Pregunta, ¿qué indicaciones dictó Dios acerca de sus vestimentas? Notemos que hasta ahora Dios ha sido muy meticuloso en todos los detalles de los muebles del santuario, y eso todo lo que vamos a ver de aquí en adelante va a ser asombroso. No puede hacer menos con las vestiduras de los sacerdotes, porque tienen un gran significado en el plan de salvación. Leamos también de Cristo en su santuario, su página 34, el párrafo número 3. Se designó para los sacerdotes un traje especial que concordaba con su oficio. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura, dice Éxodo 28, el versículo 2. Esta fue la instrucción divina que se le dio a Moisés. El hábito del sacerdote común era de lino blanco tejido de una sola pieza, o sea que no eran pedazos añadidos, una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco bordado de azul, púrpura, morado y rojo. Un turbante de lino o mitra completaba su vestidura exterior. Este es el comentario que nos da entonces Cristo en su santuario. Y se agrega una condición para poder entrar al santuario, no solamente en la vestimenta, sino había otro detalle. Notemos que Dios es muy meticuloso, bastante en todo sentido en lo que tiene que ver con la adoración con Él. Y agrega Cristo en su santuario, página 34, párrafo 4. Ante la zarza ardiente, se le ordenó a Moisés que se quitase las sandalias, porque la tierra en que estaba era santa. Y nosotros sabemos, por otros contextos de la palabra de Dios, que un lugar se hace santo con la presencia de Dios. Entonces, como Dios se manifiesta en la zarza, ese lugar se convirtió en un sitio santo, así fuera un desierto. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo adheridas a él habrían profanado el santo lugar. Debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario, y también debían lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar del holocausto que estaba ahí en el atrio. En esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Cuando yo estudié esto hace años, tomé muchas lecciones para mí mismo y se las comparto. Usted las toma o las deja. En estos climas tan calurosos, a veces hay muchos hermanos que me dicen, ay, pero usted con saco, corbata y todos los sábados, sí. Yo cuando voy a la iglesia voy con el hábito de pastor, de ministro. No es que el hábito haga al pastor, pero sí lo identifica. Y aquí aprendí que delante de Dios, de su presencia, en la adoración, en el lugar de adoración, uno tiene que ir bien bañadito, bien afeitadito, perfumadito, limpio de pies a cabeza y bien presentado. Si ante un gobernante de esta tierra uno se prepara y se alista lo mejor posible, hombre, ante la presencia de nuestro Padre, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ¿cómo no nos vamos a presentar? Y ahora les dejo una inquietud. ¿Cómo es su actitud en su culto familiar? ¿En pantaloncillos
en camisa de dormir. Bueno, yo le dejo solo la inquietud. Usted decide, porque según la lección que tenemos aquí, en estos últimos 3 renglones que acabamos de leer, lo repito, dice, en esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios, ustedes y yo, deben apartarse de toda impureza. Entonces, eso incluye, obviamente, nuestra presentación personal, como vamos a ver, ellos no podían ponerse cualquier túnica. No, todo estaba muy especificado. Sigamos leyendo ahora de la página 35, el párrafo 1. Las vestiduras del sumo sacerdote, note, ya no es de todos los sacerdotes, sino del sumo, que en ese caso, en el momento histórico del santuario es Aarón. Las vestiduras del sumo sacerdote eran de costosa tela, de bellísima hechura, como convenía a su elevada jerarquía. Y recordemos que en esos tiempos las telas no eran hechas a máquina, a mano completamente. Además del traje de lino del sacerdote común, llevaba una túnica azul, también tejida de una sola pieza. Eso tiene una enseñanza. El borde del manto estaba adornado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata. Bellísimo. Sobre esto llevaba el efod, una especie de chaleco largo, vestidura más corta, de oro, hilos de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco. ¡Qué hermosura! Rodeada por una faja, o sea, un cinturón de los mismos colores hermosamente elaborada. Ya se pueden ir imaginando ustedes cómo sería esto. Y claro, ir en detalle, analizar esto y sus lecciones, sus enseñanzas, pues nos va a tomar 2 sesiones, hoy y dentro de una semana. Vamos a leer entonces el relato bíblico. Ya muy sencillamente leímos lo que dice el espíritu de profecía. Ahora entonces vamos a leer de Éxodo 28, del 1 al 4. Usted también encuentra esto en Éxodo capítulo 39. Dice Dios a Moisés, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Nótese, entonces Aarón tiene 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Notemos que para los muebles, Dios puso su espíritu en un varón, en 2 varones, para fabricar todo lo que Dios ordenó. Ahora dice que Él va a poner en el corazón sabiduría para aquellos que van a confeccionar las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras que harán son estas, que están aquí en rojito en su pantalla. El pectoral, ya hablaremos de él, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hay una pieza aquí que no se nombró y la vamos a nombrar más adelante. Entonces note, el pectoral, eso va en el pecho, el efod, una especie de chaleco lindo, el manto, la túnica azul, la túnica bordada es la blanca, de lino blanco, la mitra va en la cabeza y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y si eran sagradas, quiere decir que no las podían usar para ir a trabajar, para ir a hacer cualquier oficio en la casa, no. Es como la cena del Señor. Una vez que es santa cena, que se ha pedido la bendición, esto no puede tener un uso o un consumo común y corriente. Estas vestiduras se les llama una y otra vez sagradas.
Quiere decir que era solo en el servicio en el santuario. Bien, ya lo leímos, ahora vamos a verlo aquí en nuestra pantalla, más o menos ubicando en dónde está cada una de estas piezas. Tenemos en primer lugar la mitra. La mitra va en la cabeza y lleva una diadema. Todos los sacerdotes tenían esa diadema. No es una corona, es simplemente una laminilla de oro para ceñir la mitra para que no se caiga. En el caso del sumo sacerdote va a ser diferente. Y aquí en la gráfica está el atuendo del sumo sacerdote de Aarón. Entonces, tiene su mitra que cubre su cabeza. Está el pectoral, que es un cuadrado de una tela tejida con hilos de oro, hilos azules, rojos, violeta y blanco. Y tiene 12 piedras preciosas. Ya hablaremos más adelante de ello. Enseguida entonces vemos el cinturón. Tiene que ser de los mismos colores también. Hecho todo en lino, pero con colores. Un bordado preciosísimo. Sigue entonces el efod, que les digo que es como un chaleco largo y tiene una función muy hermosa. Más abajo entonces se puede ver lo que llama el manto o la túnica azul. Eso tiene un significado bellísimo. Tiene en su bordado de orillo abajo una serie de campanillas y de granadas hechas de tela en los colores del santuario, que siempre es rojo, azul, violeta y blanco. Quiere decir que cuando el sumo sacerdote entraba caminando, hacía el tilín, 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 todo el tiempo que se movía, se oía esa musicalidad y eso tiene un gran significado, que ya lo vamos a estudiar en poco tiempo. Por último, entonces, se ve aquí en la lámina la túnica que va en primer orden al contacto del cuerpo, como es de lino blanco de una sola pieza, igual que el azul de una sola pieza. Y todo esto tiene un gran significado. Espero entonces que mediante esta ilustración tengamos un cuadro general, pero ya vamos a estudiar pieza por pieza porque tiene unos significados espirituales hermosísimos. Vamos a una pregunta y contestarla. ¿Cuál era la primera prenda usada por el sacerdote? ¿Qué características reunía? La primera pieza, quiere decir la pieza interior, los interiores. Y contesta el libro de Éxodo, capítulo 28, versos 42 y 43. Aquí a mano derecha de su pantalla hemos tratado de conseguir lo que podemos imaginar debió ser ese interior, esa pieza íntima. Dice la palabra de Dios. Y les harás calzoncillos de lino, el lino es blanco originalmente, para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos, sea cerca de los hombros, mitad de pecho más o menos, hasta los muslos, mitad de pierna. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Quiere decir que en el momento de adoración debemos estar bien cubiertos ante la presencia del Señor. No semidesnudos. Les dejo la inquietud para su culto familiar. Entonces, la primera prenda que se ponía el sacerdote eran unos calzoncillos de lino blanco y noten, desde aquí del pecho hasta la mitad, hasta los muslos, la pieza también entera. ¿Cómo les parece? Bastante particular, ¿verdad? Bueno, en siglos anteriores parece que eso fue moda entre los caballeros. Ya que hemos mencionado varias veces sobre el lino, contestemos la siguiente pregunta. ¿Cuál era el significado del lino?
Sabemos que el lino viene de una planta que tratada, pues, se puede traducir ya en hilos y ya tejida, pues se pueden hacer las telas. Para ello vamos a utilizar varios versículos de Apocalipsis. Apocalipsis 4:4, Apocalipsis 7:9 y 14 y Apocalipsis 19:8. Reuniéndolos estos versículos, por ejemplo, Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono del Padre en el cielo, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, que significa eternidad, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La ropa blanca siempre va a simbolizar la justicia de Cristo, su carácter, su límpido carácter. Y las coronas en la Biblia son símbolo de victoria, victoria sobre el pecado. La diadema no simboliza victoria, la diadema es más bien poder, pero la corona sí. Entonces aquí estos ancianos, que se ven ancianos porque ya son personas que han recibido la vida eterna, tienen coronas de victoria y ropas blancas que simbolizan la justicia perfecta o el carácter perfecto de Cristo Jesús. Seguimos leyendo entonces del capítulo 7, versículos 9 y 14. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, todos los redimidos. Y estaban delante del trono del Padre y en la presencia del Cordero, Cristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La palma también es un símbolo de victoria. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Muchos suponen que va a ser el tiempo de angustia que está por venir. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ya sabemos que las ropas simboliza la justicia perfecta de Jesús, que en nosotros es su carácter. Tenemos que llegar a asimilar el carácter de Jesús. Entonces, lo han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, han echado mano de la salvación comprada por Cristo Jesús y su poder a través del Espíritu Santo para ser transformados. Y entonces se agrega más adelante y dice el capítulo 19:8, y a ella, hablando pues de la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, blanco, pues, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, acciones justas de los santos. El carácter de Jesús es unas acciones justas, limpias, puras, perfectas. Y a eso tenemos que aspirar todos los que deseamos ser santos. El lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, volvamos a las vestiduras sacerdotales. El Señor exige a ellos que todas sus vestiduras interiores y de todos los sacerdotes, así no sean de la familia de Aarón, pero si es la tribu de Leví, sus túnicas tienen que ser de lino blanco, símbolo de pureza y del carácter de Jesús. Ahora bien, vamos a hacer una aplicacióncita práctica para hoy. ¿Qué significado tendría hoy? Para ello vamos a leer de Apocalipsis 3, sus versículos 17 y 18. La mayoría de nosotros sabemos que este es el mensaje a la Odisea. Y sabemos que la Odisea es un símbolo, porque en Apocalipsis casi todos son símbolos. Es un símbolo de la última iglesia, la iglesia de hoy, con sus deficiencias. Entonces, aquí el Señor le dice lo siguiente en forma también simbólica. Porque tú dices: ay, yo soy rico, tengo la Biblia, conocí el Evangelio y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pobrecitos los del mundo que no conocen.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, la fe probada, para que seas rico, rico en fe, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, la justicia de Cristo, su carácter en nosotros. Y unge tus ojos con colirio para que veas el Espíritu Santo, que es el que nos da visión, sabiduría, poder para ser victorioso. Entonces, ¿qué significado tendría hoy las vestiduras? El carácter de Jesús. Y cuando uno tiene el carácter de Jesús, es humilde, es bondadoso, tiene acciones rectas, justas, justas que a cada persona le da lo que merece. No hay actos desproporcionados, de rabia, de egoísmo. No, no, no. No, porque tiene el carácter de Jesús. Entonces, aquí, a los que todavía estamos en ese proceso, nos dice, yo te voy a dar vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque los trapos de ser humano son trapos de inmundicia, dice Isaías. Entonces, es una linda aplicación que nos insta a asimilar el carácter del Señor Jesucristo. Bien, hablemos hemos hablado del sumo sacerdote y de sus hijos, ¿no? Ahora hablemos entonces de el sacerdote común y corriente, todos los de la tribu de Leví. ¿Qué tres elementos llevaba el sacerdote corriente? Dice Éxodo 28, 39 a 41 lo siguiente. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino y harás también un cinto de obra de recamador, bien bordadito, bien lindo. Túnica de lino, mitra de lino y un cinturón de lino. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras, que es la misma mitra, para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, aunque hemos puesto aquí en la pregunta, ¿qué cuatro elementos utilizaban los sacerdotes? Aarón y sus hijos, pues tenían otros, que ya lo mencionábamos, el efod, la túnica azul, el pectoral era para el sumo sacerdote, pero todo sacerdote común y corriente llevaba esos cuatro elementos. La mitra en la cabeza, su túnica azul, el cinturón bordado lindo y sus calzoncillos de lino blanco. No se podían poner de cualquier otro color ni de cualquier otra tela. Agrega sobre este comentario de la palabra de Dios, Cristo en su santuario, el libro del Espíritu de Profecía, su página 34 y el párrafo 3 lo siguiente. Se designó para los sacerdotes un traje especial que concordaba con su oficio de sacerdotes. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Éxodo 28:2. Fue la instrucción divina que se le dio a Moisés. El hábito del sacerdote común, o sea que no era de la familia de Aarón, ni era Aarón, el sacerdote común, su hábito era de lino blanco tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante de lino o mitra completaba su vestidura exterior. Entonces, nos queda muy claro que los sacerdotes comunes era su túnica blanca, su turbante blanco y su cinturón hermoso. Ya el sumo sacerdote sí tenía una vestidura diferente de lujo. Comentemos este detalle que se menciona acá una y otra vez, que las túnicas debían ser de una sola pieza. ¿Qué quería decir esto? Veámoslo, basados en el comentario que hace Juan en su capítulo 19, versos 23 y 24,
hablando de Cristo Jesús en su crucifixión, que ustedes y yo sabemos, viene Jesús de una noche de azotes, de sudor violento, al otro día de caerse varias veces, de embarrarse su túnica, sudada, ensangrentada, embarrada, y no obstante Juan comenta que cuando se la quitaron vieron que era de una sola pieza y era tan fina que así estuviera embarrada, sangrada y sudada, se la pelearon y echaron suerte, echaron los dados a ver quién se quedaba con la túnica. ¿Cómo sería de especial? Y era de una sola pieza. ¿Qué quiere decir eso? Que su justicia, porque acordemos que las vestiduras simbolizan la justicia de Cristo, su carácter, su justicia es una sola. No hay remiendos ni acomodaciones. Aquí no hay nada de eso. Su carácter, su justicia es uno solo, perfecto, puro, blanco. Y ese es el simbolismo. Y de una sola pieza, sí, es un solo carácter. No tiene varios caracteres. No, su justicia es una sola. Y no tiene ningún remiendo. Nada de eso. Es perfecta la justicia y el carácter de Jesús. Hablemos del cinturón. ¿Qué quiere decir? Según Juan 13:4, donde nos menciona que el Señor Jesús, cuando se dispuso a la cena, a la Pascua, como un siervo tenía que siempre lavar los pies de los visitantes y no había siervos, Jesús dice, tomó una toalla y se la ciñó. Según parece, no tenía cinturón y utiliza la toalla para recoger su túnica, amarrársela y comenzar a lavar los pies de los discípulos. El cinturón indica entonces la disposición a servir, a ser un servidor, a ser un siervo. Y quiero decirles, mis queridos oyentes y hermanos, cuando usted es nombrado en un cargo en su iglesia, no es nombrado para que lo admiren y lo aplaudan y afortunado, Señor, es para que sea un servidor de su iglesia, de sus hermanos, un servidor del Señor, que tenga disposición a servir. Y no es para ir cuando pueda y lo hago cuando yo pueda y no, nunca. Ese cinturón Jesús demostró que era esa ley del servicio, siempre. Esto no es como los políticos. Los nombramos para servirlos, pero ¿qué va? El pueblo es el que tiene que servirlos a ellos de rodillas. Y para explotar al pueblo los nombramos. No, en la vida cristiana es lo contrario. Si alguien ocupa un puesto en la iglesia, es un gran privilegio, así sea el más humilde, es para servir y con buena disposición, y eso significaba ese cinturón. La mitra también tiene su significado, claro que sí. La mitra es ese turbante que colocaban en su cabeza. ¿Y qué significa al ser blanca? La pureza de mente, limpio de corazón. Ustedes saben que en la Biblia el corazón es sinónimo de la mente. Todo el que sirve a Dios debe acercarse con pureza de corazón. Solo los de limpio corazón, dijo Jesús, verán a Dios. Bienaventurados. Entonces, esa limpieza de mente, libre de malos pensamientos, de egoísmo, de orgullo, de vanagloria, de suficiencia propia. Una mente, dijo Pablo, como la mente de Cristo. Qué ideal tan grande, ¿no? Qué meta tan grande se nos pone. Bueno, la mitra simbolizaba eso, que Cristo tiene una mente limpia, limpia, perfecta, y que el sacerdote debía ser también limpio de corazón. En el servicio a Dios debemos acercarnos siempre con pureza de corazón que solo el Espíritu Santo puede proporcionar en nosotros, en cada uno de nosotros. Hagamos entonces una comparación
entre las vestiduras del sumo sacerdote, Aarón, en este caso, desde el marco histórico en el que estamos estudiando, con el sacerdote común y corriente. Entonces, esa comparación. Nótese aquí en esta imagen, el sumo sacerdote tiene el efod, el pectoral, y vamos a estudiar más tarde, tiene una placa, una diadema que dice santidad a Jehová, santidad al Señor. Ya explicaremos qué simboliza eso. Y tiene la túnica azul debajo del efod, el bordado en todos esos colores. En cambio, el sacerdote común y corriente tiene una túnica blanca y su mitra blanca, su cinturón sí bordadito en colores. Pero el resto, miren ustedes la diferencia que hay. Ahora, ¿qué significa eso? Básicamente tenía las tres del sacerdote común, el sumo sacerdote, las de abajo, el calzoncillo y la túnica blanca y el turbante o la mitra blanca. Todos lo tienen. Entonces tiene esas tres, pero tiene otras tres adicionales, que es la túnica azul, el efod y el pectoral, que ya estudiaremos en su debido momento, que simbolizaba lo que hacía, porque es que el sumo sacerdote tenía una obra que hacer que no la hacían todos los demás sacerdotes, y él es símbolo de Cristo, la obra que Jesús hace que nadie hace. Entonces, estas vestiduras de lujo, de colores hermosos, bellos, simbolizan la obra especial de Cristo Jesús, la obra especial que hacía el sumo sacerdote, en contraste con las vestiduras básicas blancas que representaban lo que era. ¿Qué eran? Sacerdotes, sacerdotes. Pero el sumo sacerdote tenía vestiduras de lujo para representar lo que hacía, que era un intercesor entre el pueblo y Jehová y Dios. Y es el papel que Cristo Jesús desempeña en el reino de los cielos, que ya será un tema posterior que vamos a desmenuzar bien detalladamente. Entonces, veamos en resumen la vestidura real del sumo sacerdote, porque así lo mencionan los pasajes bíblicos de Espíritu y Profecía, que era una vestidura real de rey. Porque acordémonos en los muebles, por ejemplo, en la mesa de los panes, en el altar del incienso, en el arca del pacto, los bordes siempre tenían ahí un borde con una especie de corona, simbolizando a Cristo como rey y como sacerdote. Entonces, por eso se llama vestidura real del sumo sacerdote. Es sacerdote, pero es un rey. Entonces, esa vestidura, no olvidemos, tengámosla en cuenta porque los vamos a estudiar uno por uno. La mitra, que va en la cabeza, el pectoral, obviamente en el pecho, el cinturón, que es muy especial, símbolo del servicio, el efod, el manto, la túnica azul y debajo la túnica blanca de lino blanco. Entonces, no olvidemos este detalle que es muy importante porque vamos a estudiar una por una estas piezas y su simbolizado. Y comencemos entonces esta noche, ya que el tiempo nos lo permite, unos minutos, hablar de la mitra, o sea, el turbante. La indicación que Dios le dio a Moisés en Éxodo 28, 36 al 38, dice de la siguiente manera: harás además una lámina de oro fino. ¿Cuántos quilates no dice? Y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Eso lo lleva aquí. Una diadema, una lámina de oro fino, dice. Santidad al Señor. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Ya vamos a mostrarles en unos segundos cómo imaginamos que era. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas.
que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Entonces, esta mitra es un símbolo de que en la mente del sacerdote está su pueblo y que él lo representa. Cristo nos lleva en su mente todo el tiempo y nos representa ante el Padre. Qué lindo el Señor Jesús. ¿Qué significa? Veámoslo más en detalle. La mitra entonces representa la sumisión a Dios. Mi mente se somete a la dirección de Dios, al manejo del Espíritu Santo que es Dios. Entonces, por eso está aquí en la cabeza, símbolo de la mente. Yo me someto al Señor. O sea, yo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él me maneja, el Espíritu Santo me maneja, porque Él es el representante de Jesús. Yo me he sometido a Él, ya no vivo yo. Otro simbolismo de la mitra es que esta corona prefiguraba a Cristo como sumo sacerdote y rey, que ya lo hemos mencionado. Por eso dice acá en oro, que es una laminilla finísima, es una especie de corona y prefigura a Cristo como sumo sacerdote y rey. Otro simbolismo es que la mente está totalmente consagrada al Señor. Por eso dice aquí, santidad al Señor. Esto es del sumo sacerdote. Santidad al Señor. Una mente totalmente consagrada al Señor. Y eso es lo que Dios también espera de nosotros. Así no seamos sumos sacerdotes. ¿Qué querría decir entonces santidad a Jehová escrita ahí en la mitra? Consagración total al Señor. ¿Y cuál era ese objetivo supremo? Lo vamos a leer en Levítico 11, 44 y 45, cuando dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, de esclavitud, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y ahora, ¿qué es ser santo? ¿Qué es algo santo? Todos lo sabemos, que es ser apartado para un servicio especial. Ya no es para ser común y corriente. Yo ya, si soy santo, ya no soy mundanal. Ya no es para andar en rumbas, ya no es para andar en vicios. No, Señor. Ahora soy separado para un servicio especial para Dios. Es lo que quiere decir ser santo. Y es el ideal de Dios. Por otro lado, entonces, nos dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. Ser apartados, diferentes, distintos, manejados por el Espíritu Santo, sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor. Algunos tomamos la vida cristiana muy deportivamente. No, es algo muy serio. Tenemos que ser totalmente santificados, apartados. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto de ser ahí medio, con un pie afuera y otro adentro, no, ahí no hay tal santidad, no, es una consagración total, sin la cual nadie verá al Señor. Por otro lado, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, nos complementa el concepto cuando dice, sino como aquel Cristo que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ese era el significado de esa mitra. Y hoy, aunque no nos pongamos mitra, ese es el ideal que Dios ha colocado para cada uno de nosotros. Aquí hay
pudimos conseguir unas 3 imágenes de mitra, lo que pudo ser la mitra. La más precisa es la primera a la izquierda, porque dice que debía ser sostenida por unas cintas azules. La laminilla de oro debía ser sostenida con esas cintas azules para que no se escurriera, no se cayera y estuviera sostenida por la mitra en la cabeza. Hay otro ejemplo de mitra aquí en la mitad y hay una en el extremo derecho que no es muy legible, muy bien discernida, pero nos da la idea, ¿no? De que la laminilla de oro está sostenida por cintas azules para que no se escurra y pueda reposar sobre la cabeza del sacerdote, en donde dice santidad al Señor, consagración total al Señor. Ahora, sigamos hablando de la santidad. Sin santidad todo es burla, obvio. Si no, no vamos a alcanzar el ideal de Dios. Y como lo dice la Biblia, hablando del pueblo de Israel que presumía ser el pueblo de Dios y fracasó. Dice Isaías capítulo 1 y versículos 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? En ese tiempo, en el templo. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y ya estudiaremos sobre eso, ¿no? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién le pide esto? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, en una fiesta que ya estudiaremos en algún momento, y día de reposo, al convocar asambleas, no, yo no lo puedo sufrir de todo eso. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. O sea, como no había consagración, no había santidad, era una burla para el Señor. Sigamos leyendo lo que dice Isaías capítulo 1. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. O sea que Israel vivía en una completa apariencia, hipocresía, burla. Entonces, este cuadro que pinta la palabra de Dios desafortunadamente es una burla a la santidad. Ahí no hay santidad y Dios reprocha eso, desprecia eso. El Señor desea que nosotros no caigamos en un plano tal de hipocresía y de formas externas cuando en el interior no estamos totalmente consagrados al Señor. No hay santidad al Señor. Veamos una relación profética con Zacarías. En su libro, el profeta Zacarías, capítulo 14, versos 16 al 21, hace las siguientes comparaciones. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, está hablando del cautiverio al que van a ser sometidos, los que van a sobrevivir a ese cautiverio y que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos que oportunamente vamos a estudiar. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ahí no hay una adoración genuina, entonces no hay lluvia. Y si la familia de Egipto, los judíos que están en Egipto, no subiera y no viniera y sobre ellos no habrá lluvia.
Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Qué tremenda profecía. Y seguimos leyendo. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos, o sea, para adorar a Dios genuinamente. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, nótese, no del sumo sacerdote, sino de los caballos, santidad a Jehová. Como que da a entender que los animales eran más sinceros que los seres humanos. Qué triste ese cuadro de Israel, ¿no? Y las ollas de la casa de Jehová serán como los sazones del altar. Y explica, ¿no? Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, apartada para un servicio especial. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, de esas bendiciones, y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. O sea, cuando hay adoración genuina, sin hipocresía, sin apariencia, hay bendición, hay santidad al Señor, consagración. Pregunta que está aquí en letras rojas. ¿Es mi consagración total o parcial? Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. Bien, estas son las lecciones que uno puede sacar de la mitra. Veamos por última vez en esta noche sobre el pectoral o racional, también se le llama en la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Dice Éxodo 28, 15 al 30 lo siguiente. Harás asimismo el pectoral, y viene de la palabra pecho, el pectoral del juicio. Ya vamos a explicar eso. De obra primorosa, linda, lo harás conforme a la obra del efod, ese chaleco largo, de oro, hilos de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido blanco. Será cuadrado, o sea que era una tela gruesa, ese pectoral, cuadrado y doble, de un palmo de largo. Vale más o menos a la medida de unos 10 centímetros, 10, 12 centímetros en lo que se veía antiguamente. Será cuadrado y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera fila o hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes, en enchapes de oro. Nótese, esto es cuadrado y tiene 12 piedras, una por cada tribu del pueblo de Israel. Y seguimos leyendo de Éxodo 28. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, claro, para colgarlo, sostenerlo. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, para de ahí amarrarlos y sostenerlos. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás en las hombreras del efod en su parte delantera. Note cómo es Dios de meticuloso y detallado en todas sus cosas. Seguimos leyendo. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral y en su orilla que está al lado del efod hacia adentro.
Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod, o sea, no quede así al aire. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral, en el pecho del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Como hay una descripción repetida y tan detallada, ya veremos cómo podemos aclararla. Termina diciendo Éxodo 28, 15 al 30, y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, ya explicaremos eso, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esta es una descripción bastante compleja. Tenemos aquí una laminita, si alcanzas a verla ya en el celular, en el computador. Esto es lo que más o menos suponemos que fue el pectoral. Esas piedras tienen un enchape en oro y esto es lo que iba colgado en el pecho del sumo sacerdote, con los nombres de las 12 tribus, o sea, de todo el pueblo de Israel. Veamos lo que comenta al respecto Cristo en su santuario, el Espíritu de Profecía, su página 35 y su párrafo 2. Y a la letra reza así. Sobre el efod, que ya lo estudiaremos el próximo domingo, estaba el racional, o sea, el pectoral, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela del efod, de forma cuadrada, medía un palmo, 22.5 centímetros, y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en argollas de oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que forman los 12 fundamentos de la ciudad de Dios, de la Nueva Jerusalén. Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro, dispuestas en hileras de 4 que, como las de los hombros, tenían grabados los nombres de las tribus. Las instrucciones del Señor fueron: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entraran en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y termina diciendo Cristo en su santuario: así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. El salmista dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. En la mitra vimos que Jesús nos lleva en su mente, en su corazón. Ahora aquí se reafirma al tener ese pectoral cerca del corazón y decir que Jesús lleva sobre su corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente, porque aquí están los nombres de las 12 tribus que eran el pueblo de Israel. Y hoy espiritualmente pues somos su pueblo y Él lleva nuestros nombres ahí. Somos importantes para Dios, para Cristo Jesús. La inspiración dice que Él hubiera venido a morir por un solo pecador. ¿Cómo será lo valioso en el concepto de Dios de cada ser humano? Somos joyas preciosas. Veamos finalmente el significado de esas piedras preciosas. El zafiro y el ágata, que son de color azul, simbolizan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque se cree que originalmente el dedo de Dios escribió en color azul los 10 mandamientos sobre las tablas de piedra.
El topacio. El topacio da unos visos como de oro y significa la fe que obra por el amor. La esmeralda, el perídoto, el jaspe son piedras que dan visos verdes y simbolizan la esperanza de todo hijo de Dios de ser redimido. El rubí y la cornalina dan visos rojos, simboliza la angustia por los pecados que solo la sangre de Cristo limpia. La amatista es de color violeta y simboliza la carne de Jesús y la obediencia de él y de sus hijos. El ónice o circonio, dicen los diccionarios que da color blanco, simboliza la pureza de Jesús y la pureza de los que van a ser redimidos. Y el sardonyx da un blanco rojizo que simboliza pureza y expiación, limpieza, redención, limpieza del pecado. Ahora, el Espíritu de Profecía menciona que también van a ser 12 los cimientos de la Nueva Jerusalén, pero no de cemento, no de piedra, ni de arena, nada de eso. Los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21, 18 al 21. El material de su muro era de jaspe, pared de jaspe. Y esa pared va a tener, según las medidas que Apocalipsis, 60 metros de altura, por kilómetros alrededor de Nueva Jerusalén. Pero la ciudad era de oro puro. ¿Cuánto oro entonces? Semejante al vidrio limpio, o sea, es un oro como transparente. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y entonces comienza a enumerar. El primer cimiento, no de cemento, era jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. Qué espectacular que no nos cabe aquí en la mente. Una ciudad con 12 cimientos de puras piedras preciosas y son kilómetros y kilómetros que ya estudiamos eso en uno de los primeros temas que tuvimos acá. ¿De dónde saca Dios todo eso? Pues que Él es el dueño de todo el universo y está preparando para nosotros todo eso. Termina el relato ahí en el versículo 21 de Apocalipsis 21, las 12 puertas, quiere decir que también tiene 12 puertas, 12 fundamentos y 12 puertas. Eran 12 perlas. ¿Y qué tamaño tendrán las puertas? Porque si el muro es de 60 metros de altura, la puerta debe ser en concordancia, en armonía con esa altura. 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. 12 apóstoles, 12 patriarcas, 12 tribus de Israel. Siempre símbolo del pueblo de Dios, y esa ciudad será la morada del pueblo de Dios. Y allí ustedes y yo debemos estar. Tenemos que estar. Y Cristo lo ha hecho posible. Vamos a ver en el siguiente video, a ver si se nos redondea un poco la idea de lo que hemos dicho del pectoral. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod: lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en dos, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás 4 hileras de piedras preciosas.
La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro y los pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros 2 anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, y no se separe del pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová. Bien, creo que esto nos ilustró y podemos entender un poco mejor todas las características del pectoral o racional. Veamos una aplicación de este tema en lo que será el pectoral de redimidos. Ya vimos que el pectoral era cuadrado. Pues bien, Apocalipsis 7:4 muestra escenas finales de los redimidos. Y en el capítulo 14 vuelve y habla de lo mismo. Y dice, oí el número de los sellados, o sea, de los que ya son redimidos. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, el Israel espiritual. 12 por 12 por 1000, da 144,000. El número que siempre identifica el pueblo de Dios, el 12. Y por 1000 múltiplos de 12. Es un cuadrado perfecto. 12 por 12 por 1000 da un cuadrado perfecto, como cuadrado era el pectoral. Este es el pectoral del tiempo final. Después miré, y aquí el Cordero, Cristo, estaba en pie sobre el monte de Sión, el monte de la salvación, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Santidad a Jehová. Pertenecemos a Jehová, separados para Jesús. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 cuadrados que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, con iglesias falsas, pues son vírgenes espiritualmente hablando. Estos son los que siguen al Cordero, a Jesús, por donde quiera que va. La corte de honor. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, los primeros, y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ese es el pectoral final de los redimidos. 144,000, un cuadrado perfecto. No es que el número sea exacto, literal, real, sino simbólico. Simboliza que la perfección de carácter que hallará Jesús cuando regrese a los que estén vivos, y los llama 144,000, pero es un número simbólico. Ese es su pectoral de redimidos. Esta noche, al terminar nuestro tema, y va a continuar el próximo domingo, Jesús nos dice lo siguiente para nuestra reflexión. Quiero que entiendas que he hecho todo lo posible por rescatarte y tenerte conmigo. Eres una joya
preciosa para mí. Te amo. Déjate salvar. Pronto vendré por ti. Qué maravilloso. Ese es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y todo el santuario lo representa a Él, como Él es, y su obra maravillosa en nuestro favor. Bien, sería el momento entonces para dar oportunidad, si alguno de ustedes tiene una pregunta, una inquietud o quiere aportar algo en cuanto al tema de esta noche, sería el momento, prendería su micrófono y formularía su pregunta. Bueno, parece que todo ha sido comprendido, gloria a Dios. Entonces, vamos a orar para dar gracias a Dios por este estudio tan maravilloso. Nuestro Padre, qué precioso es estudiar tu palabra, pero mucho más precioso encontrar esa obra maravillosa de Jesús en favor de todos nosotros. Qué seguridad nos da saber que que nuestros nombres están en tu mente, que nuestros nombres están en tu corazón, en tu mente, en la mente de Jesús. Qué seguridad nos da de ese amor infinito e incomparable. Gracias por amarnos tanto. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Queremos decirles que nuestro próximo tema será la continuación, las vestiduras sacerdotales, parte 2.